que trata sobre el tema del oxígeno y su importancia, así como otros parámetros, ¿no? Entonces, antes de presentar a los ingenieros, le voy a pedir por favor a los participantes que solamente tienen dos iniciales, escribir su nombre completo, de lo contrario van a ser retirados de la sala, por favor. ¿Ya? Bueno, en esta noche nos acompaña el ingeniero Ítalo Escobar y el ingeniero Jorge Valencia. Buenas noches, ingenieros, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jeffrey? Buenas noches, Jeffrey. Buenas noches, Ítalo. Hola, Jorge, ¿qué ¿Qué tal? tal? Ah, ¿Qué tal, estimado? Siempre es un gusto poder contar con su experiencia, ¿no? En estos casos, en estos temas de acuicultura que son muy importantes, ¿no? Bueno, en este caso vamos a empezar como el mismo nombre lo dice, ¿no? Sin oxígeno no habrá buenos resultados productivos. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta en cuestión, ¿no? La cual nos dice cuáles son los principales parámetros físico-químicos del agua que se debe monitorear para la producción de peces, ¿no? Tenemos en cuenta que hay una infinidad de parámetros, pero ¿cuáles son al final del día los que tienen mayor incidencia en el día a día, ¿no? Eh, don Jorge, a ver, le cedo la palabra, ingeniero. muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante para iniciar el conversatorio, ya que yo lo voy a enmarcar dentro de lo que generalmente se suele llamar o se denomina un monitoreo básico. ¿Qué significa un monitoreo básico? Que es lo mínimo indispensable que todo centro de producción de peces, y también ahí voy a hacer un pequeño énfasis, porque este conversatorio, a mi juicio, está orientado no solamente a salmónidos, trucha en el caso de Perú, Chile, salmón en el caso de Chile, sino que también a otras especies como tilapias, como especies amazónicas, etcétera, ¿no? Regresando a la pregunta, entonces, le denominamos un monitoreo básico porque es lo mínimo que debemos monitorear en todo centro de producción acuícola, ¿no? Y básicamente yo lo voy a definir en tres parámetros, ¿no? El oxígeno, que lo debemos monitorear tanto en cantidad como en el porcentaje de solubilidad. Luego la temperatura del agua y finalmente el pH, ¿no? A mi juicio estos tres parámetros es lo mínimo indispensable. No obstante, existen monitoreos más completos, ¿no? Incluso se llega a alrededor de 12 o 13 parámetros, ¿no? Pero creo que es importante conocer y monitorear como mínimo estos tres, ¿no? Y aquí sí quiero extender ese puente que quiero este, llamar un poco a la experiencia de Ítalo, porque yo supongo que también puede haber alguno más que puede ser incluido en este monitoreo básico, ¿no? Así que bajo esa premisa, pues, Ítalo, te cedo la palabra. Ah, Sí, claro. Gracias, Jorge. Eh, sí, bueno, respecto a la pregunta, sí, coincido contigo. Eh, hoy día podemos encontrar una batería importante de parámetros básicos que se deben monitorear para tener un historial de datos importante, un poco para ver cómo ha sido el comportamiento, ¿cierto?, del cuerpo de agua, donde están nuestros peces, y también un poco para tener esta data y poder proyectar, eh, poder tener un gráfico para poder predecir un poco cómo se viene el medio ambiente en adelante. Ya eso es como un poco
lo que se busca en definitiva con este monitoreo también. En ese sentido, yo creo que la salinidad yo lo pondría también como un parámetro importante a medir dentro de los centros de cultivo de agua de mar, ¿ya? Eh, y en centros, obviamente en centros de agua dulce, ahí hay una cantidad de parámetros que suele ser un poco más elevado porque lógicamente el cultivo de peces en, en- en circuitos cerrados, ¿cierto? En algunos que tienen algún porcentaje importante de recirculación de agua, eh, suele ser muy relevante. Por ejemplo, los nitritos, los nitratos, en el caso de centros de agua dulce que tienen un porcentaje importante de renovación de agua tomado de alguna fuente, la carga de materia orgánica, por ejemplo, suele ser también un parámetro a medir. Ahora, volviendo de nuevo al agua de mar, eh, claro, me quedo con miligramos de oxígeno, con saturación, con el pH, con temperatura y con salinidad. Yo creo que eso, en cuanto a parámetros físico-químicos, son los que son más representativos hoy día, lo que yo he visto en mis visitas a los centros, que generalmente se están midiendo esos parámetros. ¿Ya? Por ahí también hay otros parámetros que tienen relación con las fluctuaciones de oxígeno, ya que estamos hablando de eso. Eh, por ejemplo, la transparencia es un parámetro muy relevante y es medido diariamente, una o dos, incluso hasta tres veces al día por los profesionales de los centros. Em, y también el vector y la velocidad o la corriente de la marea, en este caso en centros que están en sectores más alejados de la costa, por ejemplo, donde la corriente suele ser más importante. eh, son parámetros que se están midiendo con bastante frecuencia, dado que tienen una relación directa con el tema principal que hoy día nos convoca, que es el oxígeno. No sé qué opinas de eso tú, Jeffrey. Gracias, don Italo. Sí, como usted menciona, ¿no? Dependiendo del tipo de pez que se cultive y las condiciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo medir en una piscigranja que esté en una laguna, digamos, el cultivo de trucha, a medir a uno que esté en tierra y que sea un sistema de recirculación, ¿no? Entonces, de ahí los controles tienen que ser mayores. Si lo llevamos a lo que se hace acá, abocado netamente a trucha, eh, creemos, ¿no? Junto con el Nino Jorge, que los principales parámetros serían el oxígeno disuelto en miligramos por litro, la temperatura, ¿no? Y por ahí el tema de turbidez, o sea, eh, la profundidad de visibilidad, ¿no? Del agua. Eso por la floración de los, como menciona, ¿no? De los residuos orgánicos. Bueno, en el tema, en la siguiente pregunta, tenemos qué características debo considerar al momento de comprar un equipo para el monitoreo de agua sin errores. Lógicamente, estos equipos, no sé, oxímetros o cualquier otro equipo que se use, deben estar de acuerdo a las condiciones, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo usar un equipo a la altura, a nivel del mar, que a una altura considerable, ¿no? Por decir, por encima de los 3.000, 4.000 metros. Tiende a descalibrarse. Entonces, su opinión, don Ítalo, sobre los equipos. A ver. Sí, 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 es una muy buena pregunta, dado que tiene mucha relación con esta relación que tienen los parámetros oceanográficos, si queremos llamarlo de alguna forma, en este caso
la dirección y la velocidad de las mareas, la transparencia o visibilidad, también se le llama, medida con disco Secchi. En cuanto a los flujos de agua, ya que son los que están de alguna manera influyendo en el movimiento y las fluctuaciones de concentraciones de oxígeno. No así tanto, me da la impresión que no así tanto ocurre en el cultivo de truchas en el Perú. Pero acá en el mar, claro, las fluctuaciones del mar influyen mucho, entonces es frecuente estar con niveles de oxígeno en ocasiones muy óptimos y que por un movimiento brusco, ¿cierto? Inesperado tal vez de un cuerpo de agua, el nivel del oxígeno baje bruscamente y tengamos problemas. Entonces, por eso es que los equipos tienen que ser muy bien calibrados eh, frecuentemente, tal como lo indica, ¿cierto? El instructivo que debe haber y el servicio que ofrece y que provee esta medición, este equipo, tiene que también tener una postventa muy buena. De hecho, eh, aprovecho de comentar de que lo que se estila acá es ver una evolución de una industria eh, que está muy evolucionada, muy tecnificada en cuanto a soporte, en cuanto a la parte oceanográfica de los cultivos de salmones. Ya hay prácticamente toda una industria, aparte de la industria de los salmones, que ayuda, ¿cierto?, con oxígeno, con recipientes industriales de oxígeno para proveerlos para los centros de cultivo. Existe toda una instalación en infraestructura tipo tuberías y mangueras microporosas que ayudan, ¿cierto?, al correcto y a la eficiente eh, disposición del oxígeno, me refiero, en el cuerpo de agua, para que cuando ocurran estos problemas y sean detectados por estos equipos, eh, sean, digamos, gatillantes de planes de mitigación. ¿Ya? Entonces, sí, muy de acuerdo. Principalmente el sensor óptico es el que está muy masificado acá y hay, como te decía, un servicio y hay una industria que está muy arraigada, muy tecnificada, que da un óptimo soporte para, para que el oxígeno, digamos, esté dispuesto en el momento que se necesite. Eso es un poco el resumen. No sé, Jorge, tú, ¿qué se ha visto en cuanto a equipos, a sensores? O sea, principalmente son sensores. Acá otra cosa que también es muy buena es que hoy día todas las mediciones son a través de iluminación de Wi-Fi en los módulos, son dispuestas en la nube a través de dashboard. Tú puedes, digamos que cualquier persona que pertenezca a una empresa productora y que compre o contrate estos servicios, ¿cierto?, de mediciones frecuentes de oxígeno. Hay toda páginas web, ¿cierto?, que están entregando gráficos súper potentes, hay modelos, ¿cierto?, de dinámicas de oxígeno. Entonces, creo que está muy desarrollado. Pero antes de llegar a esta etapa, también tuvimos que hacer mediciones con sensores y oxiguard manuales. ¿Te das cuenta? O sea, esto yo un poco te cuento la evolución de lo que ha ocurrido acá en la industria nacional chilena. Sí, a ver, Ítalo, yo voy a contribuir de la siguiente manera. Primero, como vengo haciendo todos los conversatorios, de repente voy a seguir siendo un poco impopular. Eh, Lamentablemente, no hay una cultura de
monitoreo de parámetros físico-químicos y por ende no hay una cultura de equipamiento. O sea, sin temor a equivocarme, la gran mayoría de propietarios, inversionistas, productores aquí en Perú eh, han decidido prescindir, han decidido no contar con un equipo para el monitoreo básico de las condiciones medioambientales del agua de cultivo, ¿no? Eso por un lado. Y eso ha generado para mí una gran debilidad porque no conocemos lo que tú comentaste, Ítalo, hace un momento, cuál es el comportamiento de los parámetros en el día, en el mes, en el año, en una estación. Aquí tenemos dos estaciones bien marcadas, sea estanques o sea jaulas flotantes. Tenemos dos estaciones que presentan un contraste bien notorio con respecto a los parámetros físico-químicos del agua. O sea, hemos decidido vivir de espaldas a conocer la calidad de agua así de simple. Y así directo a la vena lo digo. Hemos decidido vivir de espaldas, por un lado. Por otro lado, eh, los poquitos centros que han decidido hacer esta inversión, lamentablemente también considero que al momento de adquirir el equipo no tuvieron un asesoramiento adecuado y han adquirido un equipo que no está acorde a las condiciones, ¿no?, en las que nosotros cultivamos nuestros peces. Y finalmente eso hace que este equipo no sea, no nos sirva para los fines que lo compramos. Y finalmente, lo más que me llamó la atención es que los poquitos que adquirieron el equipo, probablemente la persona que lo sabía usar, probablemente dejó de trabajar en el centro de cultivo y no hubo esa retroalimentación y el equipo está guardado, sin usarse. Y eso también es otra limitante. Ahora, lo primero que yo tengo que considerar al momento de comprar un equipo es que la mayoría de la acuicultura de truchas en Perú se da en regiones altoandinas. Y estamos hablando de una altitud por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay equipos que son los más económicos, que trabajan y que solo trabajan al nivel del mar o altitudes bastante cortas. Si ese equipo yo lo llevo a los 4.000 metros, por ejemplo, Puno se encuentra casi a los 4.000 metros, es un equipo que no me va a ayudar a a recoger data de calidad primero, y esa información va a ser con sesgo. Por ejemplo, hace poco conversando con una colega, me parece que su laguna está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y me dice que en las mediciones eh, obtiene valores con respecto a la cantidad del oxígeno, miligramos por litro, en un valor de 8 miligramos por litro. Cosa que me hace un ruido, porque por
lo general esos valores son al nivel del mar. Puede ser que ese equipo, cuando fue adquirido, no se consideró esta característica técnica que todo productor, inversionista, jefe de centro o profesional a cargo, capataz a cargo, debe tener al momento de elegir un equipo. Y si me preguntan qué equipo debemos comprar, pues debemos comprar un equipo que por lo menos funcione a una presión atmosférica por lo menos de 850 miligramos de mercurio, que más o menos es un equipo que va a trabajar hasta los 4.250 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Algunas compañías consideran esta especificación técnica o esta característica técnica, ¿no? Otras compañías hablan de la altitud e indican que el equipo trabaja hasta una altitud de 5.000 metros. Entonces, si yo quiero redondear la idea, cuando ustedes adquieran un equipo, tienen que verificar en la ficha técnica que este equipo va a trabajar a la altitud en la que su centro de cultivo se encuentra, por un lado, ¿no? De lo contrario, va a ser un gasto y no una inversión. También quiero comentarles que estos equipos que trabajan a altos niveles sobre el nivel del mar cuestan mucho más que un equipo que está diseñado para trabajar eh, al nivel del mar, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, yo no quiero hablar de marcas, pero he visto también que ha habido un buen marketing de una marca eso es un equipo de color azul, y que lo poquito que he visto de los que tienen estos equipos o en los centros de cultivo, han adquirido esta marca de color azul. Pero lamentablemente les doy una noticia, ¿no? Esta marca, según fabricante, ¿no? Me parece que solo garantiza su equipo hasta los 2.500 metros. Entonces, por lo general, cuando llego, estos equipos eh, realizan mediciones totalmente sesgadas, ¿no? Y muchos pensamos que es un tema de calibración y estamos, digamos, ahí muy preocupados en calibrarlo y el equipo sigue marcando datos muy sesgados o inexactos, valores, ¿no? Parámetros inexactos. Pero el tema es que ese equipo no está fabricado, no está diseñado para trabajar, por decir, a los 4.000 metros. No lo está. Pero creo que haya habido, digamos, una desviación al momento de tomar la opción de comprar, ¿no? Entonces, es importante que cuando vayamos a hacer la inversión, cuando vayamos a hacer la inversión en un equipo, porque los equipos no son baratos, sobre todo estos equipos que trabajan a grandes altitudes sobre el nivel del mar, tengamos en cuenta uno de estos principios. Por otro lado, en mi experiencia, yo concuerdo con Ítalo, yo soy partidario de adquirir equipos con sensores ópticos, ¿ok? A mi juicio, a mi gusto, no me gustan los equipos a membrana. Y me explico por qué. No es que un equipo a membrana no trabaje bien, no voy a decir eso, pero lo que puedo decir es que la membrana tiene un tiempo de vida útil muy corto, y si yo no me he percatado de eso, voy a realizar mediciones equivocadas. Eso por un lado. Por otro lado, necesito también un presupuesto para tener un kit de membranas que me permita hacer el intercambio de estas con una regular frecuencia. Y ahí necesito tener un presupuesto. ¿Qué otra característica yo puedo decir? Generalmente, por lo general, estas membranas se venden solo en Lima, por lo general. Y significa que tengo que esperar a hacer una transferencia bancaria, esperar un envío, ir desde mi centro de cultivo que probablemente esté alejado de la ciudad, probablemente, por lo general están alejados de la ciudad,
Entonces tengo que ir a recoger estas membranas. ¿Y qué pasa si yo tengo un periodo de tiempo en el cual la membrana no va a llegar o no la voy a poder recoger? Tengo complicaciones, ¿no? Y cada vez que cambio la membrana, estoy obligado a calibrar los equipos. Y eso significa que tengo que tener personal capacitado para hacer esa calibración. Eso es a mi juicio, por favor, ¿no? Eso es a mi juicio. Por esos motivos, esas razones, que para mí es complicarme la vida, como se dice, yo prefiero un sensor óptico, el cual si le he dado un uso adecuado, no lo he golpeado, etcétera, etcétera, si le he dado un uso adecuado, probablemente necesite calibrarlo anualmente. Eso es todo la inversión de tiempo y dinero que yo necesito hacer, ¿no? Eso por un lado. También puedo agregar que con respecto a los equipos de sensores ópticos, bueno, podemos tener equipos que a través de una única sonda miden estos dos parámetros, es lo ideal, pero también hay equipos o marcas que utilizan dos sondas para medir estos tres parámetros, ¿ok? Y que también es ideal, o sea, no le hallo diferencia en el uso que yo he tenido de estos equipos, no le hallo ninguna diferencia, ya depende de la marca, depende del presupuesto, etcétera, ¿no? Pero ambos, sean con una sonda o sean dos, es válido. Y finalmente voy a terminar con esto. Cuando compren un equipo, por favor, asesórense y tienen que comprar un equipo robusto. Por lo general, las marcas, las compañías tienen los equipos para laboratorio, que es un equipo que va a trabajar bajo techo, en condiciones muy controladas. Probablemente este equipo va a estar sobre una mesa todo el tiempo midiendo algún líquido, etcétera, etcétera. Pero en el caso de nosotros, los que hemos trabajado ciclos productivos, sabemos que trabajamos a la intemperie, ¿ok? Entonces, sabemos que trabajamos a la intemperie con condiciones climatológicas por lo general adversas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo siempre comprar un equipo robusto, no un equipo para laboratorio, porque ese equipo para laboratorio no va a soportar estas condiciones adversas que tenemos cuando estamos en campo, cuando estamos en terreno, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes puedan considerar estos aspectos al momento de elegir cualquiera de las marcas. También les puedo decir que en Perú sí hay muchas empresas y muchas marcas que distribuyen estos equipos que son fabricados fuera del Perú, ¿no? En Perú no fabricamos equipos, pero sí los distribuimos. Y finalmente, por favor, siempre que vayan a adquirir un equipo, tengan en consideración dos aspectos. Primero, la garantía, la cual no debe ser menor a un año. Y segundo, el servicio de postventa por si el equipo fallara o necesitara alguna calibración, algún ajuste, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante incluirlo en el contrato, en la negociación, suscribirlo, por favor, suscríbanlo, fírmenlo cuando adquieran un equipo, ¿no? Eso les va a dar la garantía de que si el equipo tiene algún desperfecto o si el equipo tuviera cualquier condición en el momento de usar que ustedes notaran, rápidamente el proveedor va a constituirse o va a enviar un equipo técnico o les va a pedir que remitan el equipo, etcétera, etcétera, para poder hacer las revisiones en laboratorio o en campo, ¿no? Eso serían, digamos, un poco en mi experiencia lo que yo les puedo comentar con respecto a qué características se debe considerar al momento de adquirir un equipo, ¿no? Claro, correcto. Concordamos en muchas cosas, ¿no? Bueno, como recomendación y acotando a lo que mencionas, siempre es bueno manejar varias opciones, ¿no? No porque un producto muchas veces cueste barato, debo quedarme con ese, ¿no?
evaluar tres, cuatro opciones, asesorarme, ver las fichas técnicas, cuál me ofrece, por ejemplo, una mayor protección contra salpicadura, no sé si se me ocurre, y cuál es el que tiene el mejor servicio postventa, ¿no? Eso para agregar a tu comentario. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cada cuánto tiempo y cómo se deben monitorear los parámetros físicos químicos del agua? Ya, entonces, tenemos claro que las condiciones ambientales varían con respecto a minutos, con respecto a horas. Siempre hay un mejor horario para alimentar u otro indicador, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿qué nos podría comentar, eh, don Ítalo, sobre este tema, ¿no? ¿Con qué frecuencia se debería monitorear los parámetros físicos químicos del agua? Vale, gracias, gracias. Claro, excelente pregunta. Sí, la verdad que yo te podría mencionar de que lo que ha dado buen resultado acá en Chile es que una alta frecuencia es importantísimo. Lógicamente eso va a depender de los presupuestos y del nivel de carga de trabajo o de la demanda que tenga, ¿cierto? En términos del mismo trabajo, ¿cierto? La cantidad de gente y la preparación del personal, etcétera. Pero, pero creo que no se puede dejar de lado medir con mucha frecuencia y en distintos puntos. ¿Te fijas? Yo creo que eso ha dado buenos resultados acá. Ahora, eh, sería bueno también recomendar de que esto debe quedar estipulado en un instructivo, ¿ya? Acá en la industria chilena ha dado muy buenos resultados eh, que estas prácticas queden estipuladas, sean acuerdos formales, eh, se protocolicen, ¿cierto? El cómo, el cuándo y el dónde debo hacer yo determinada operación. ¿Te fijas? Eso es muy relevante, puesto que de alguna manera soslaya un poco el problema que comentaba Jorge, que cuando el experto, ¿cierto?, en mediciones de oxígeno se va de un centro a otro o no está, digamos, eh, la persona que tal vez no domina muy bien el tema puede recurrir a este protocolo, a este procedimiento y enterarse de cómo debe hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, eso ha sido una práctica muy buena que ha dado muy buenos resultados. Costó eh, incorporarla en la industria, pero hoy día yo diría que el 100% de las empresas tienen muy definidos sus instructivos, sus protocolos, sus formas de trabajo, y esta pregunta está muy claramente en detalle estipulada en esos procedimientos. Es decir, la frecuencia, el equipo, dónde debo medir, si es de día o de noche, eh, qué planes de mitigación, qué planes de contingencia, qué debo hacer si es que el parámetro está bajo, digamos, el límite permisible. Seguramente va a gatillar una llamada telefónica o va a generar algún plan de acción como suspender la alimentación. ¿Te fijas? Eso está muy claramente definido. Yo no sé si eso se asemeja un poco a lo que tienen ustedes por allá. Sí, 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 Ítalo, claro que sí, muy vinculado. A ver, yo les quiero contar una anécdota, por ejemplo, con respecto a la pregunta de que cada cuánto tiempo, ¿no? En realidad la pregunta tiene dos aristas y quiero responder una por una, ¿no? Yo llego a un centro de cultivo X y le pregunto si monitorea los parámetros físico-químicos, ¿no? Y me dice que sí. Ah, entonces yo, súper bien. Entonces, muy bien, a ver, muéstrame, ¿no? Para poder revisar un poco
tu data y poder conocer el comportamiento de estos parámetros, ¿no? Y cuando me muestra la data, me muestra un valor de hace 4 meses a una determinada hora del día. Y me dice, y tengo también más data. Así le digo, a ver, y me muestra otro valor a una hora del día de hace 7 meses. En su, y estos parámetros los venía a medir en una institución, los venía a medir y le dejaba esta data, ¿no? Estos datos, ¿no? Eran datos, eran un valor. Y este productor consideraba que con eso él tenía pues un monitoreo. Entonces, ahí podríamos decir que el monitoreo, por favor, directo a la vena, como ya lo dijo Ítalo, es todos los días. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, no es cada trimestre, no es cada semestre. Por favor, ¿ok? El monitoreo de los parámetros físico-químicos es todos los días. ¿Por qué? No, ingeniero, ¿cómo va a ser todos los días? Mucho trabajo, por favor. Nosotros aquí solamente somos 2 personas que atendemos el centro. ¿Cómo usted nos está pidiendo esto? Bueno, ¿por qué? Porque los parámetros físico-químicos son muy cambiantes. Por favor, registren eso. Son muy cambiantes. Muy cambiantes en el día de una hora a otra. Muy cambiantes en la semana. No es igual los valores del día lunes o los valores del día martes o los valores del día viernes. No es igual los valores de enero con los valores de febrero. Entonces, es un craso error, es un error garrafal no medir los parámetros físico-químicos todos los días, diariamente. ¿Ok? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se debe monitorear los parámetros? Bueno, aquí yo considero 2 aspectos. Uno es la profundidad. Incluso creo que Ítalo ahí también nos puede aportar. En mi experiencia, nosotros hemos medido los parámetros por lo general entre los 4 a 5 metros para lo que es trucha. ¿Ok? Ese es uno de los aspectos que hemos considerado. ¿Por qué? Porque la trucha sabemos que es una especie superficial, es una especie pelágica, y es, digamos, el ámbito en el que el pez se mueve. ¿Ok? Y bueno, nuestra experiencia, he hecho mediciones a 5 metros, mediciones a 4 metros. Y en algunas jaulas también mediciones a 3 metros. En el caso de los estanques, pues bueno, las hacemos las mediciones a 1 metro de profundidad, 80 centímetros, porque los estanques están diseñados por lo general con 1 metro de profundidad, ¿no? Lo que es el girante de agua, lo que le llaman. ¿Y dónde medirlos? Para el caso de lo que es jaulas flotantes, podemos medirlos donde, digamos, si estamos en un módulo, podemos medirlos fuera de la jaula, donde está parado en las pasarelas, está parado el operador, lo podemos medir. ¿Ok? También yo he hecho mediciones dentro de la jaula con los peces, y ahí encontramos un diferencial, porque los peces consumen el oxígeno. Para el caso de los estanques, mi recomendación es medirlos al ingreso del agua, sobre todo a la salida del agua. ¿Ok? Esas son las 2 recomendaciones. Y acá puedo añadir que como mínimo debemos hacer
de 3 a 4 mediciones en diferentes horarios durante el día. Y básicamente pueden estar muy cercanas o muy casi en los horarios de alimentación, que es donde yo necesito con mucha importancia conocer cuáles son mis valores de oxígeno. Más adelante, más adelante seguro vamos a conversar por qué el oxígeno está relacionado a la alimentación. Pero para no salirnos de la pregunta, estos son los aspectos que debemos considerar con respecto a las mediciones. ¿Ok? De nada sirve que yo invierta en un equipo si voy a hacer una medición semanal, si voy a hacer una medición mensual. No tiene ningún sentido, es mejor no adquirir ningún equipo. Con toda franqueza y con toda honestidad les digo, mejor no adquiera un equipo, ¿no? Y continúen trabajando sin conocer sus parámetros físico-químicos. Pero creo yo que la persona que da ese paso, que el productor, que el inversionista, que da ese paso de adquirir un equipo, es porque quiere sacarle el mayor provecho a la inversión. Y el mayor provecho es midiendo diariamente, todos los días, ¿no? Por lo menos de 3 a 4 veces al día, ¿no? Medir los parámetros en el centro de cultivo. También puedo adicionar que yo he tenido dos experiencias. Unas experiencias en las cuales hemos medido en todas las jaulas o en todos los estanques del centro de cultivo, por ejemplo, ¿no? Y en otras experiencias hemos escogido puntos de monitoreo, ¿no? Hemos escogido jaulas o estanques en los cuales los hemos designado como puntos de monitoreo y en ellos hemos hecho las mediciones, ¿no? Y básicamente esto ha sido relacionado a los peces que tienen un mayor consumo de oxígeno, que tienen una mayor tasa metabólica y que son los peces más caros del centro, que son los peces con pesos promedios altos, ¿no? Por encima de los 1000 gramos, por decir, ¿no? Entonces, es importante estos criterios para determinar dónde medir y cada cuántas veces medir, ¿no? Bueno, dicho eso, yo sí creo que Ítalo nos puede aportar bastante con el tema de la profundidad. Ítalo, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, claro, muy, muy importante lo que tú dices, la verdad. Me hace mucho sentido. Y bueno, la realidad nuestra, como comentaba en un principio, digamos, a raíz de las dinámicas de los cuerpos de agua, es que las mediciones tienen que ser mucho más frecuentes y por eso, digamos, que se ha tecnificado mucho el proceso de la medición de los parámetros físico-químicos y obviamente por las consecuencias que esto trae, el hecho de no medir, ya que digamos que tiene relación con la muerte de los peces así directamente. ¿Ya? Entonces, claro, para comentar un poco y para ahondar un poquito en ese tema, un poco a tu pregunta, lo que se hace acá es algo parecido a lo que hacen ustedes, designar puntos eh, fijos en los cuales están los sensores. Estos sensores en cada punto pueden haber tres sensores, uno a 5, uno a 10 y uno a 15 metros de profundidad eh, en, en tres lugares del módulo de 10 jaulas de dimensiones de 40 por 40 metros. ¿Ya? Entonces, y la frecuencia es cada 5 minutos tú tienes una medición de cada uno de los sensores, por lo tanto, tienes una data robusta con la cual tú puedes programar, ¿cierto? Tus manejos, sacarle bien el provecho a tu alimentación, logras entender ya de buena forma el comportamiento de los peces. No, trae muchos beneficios justamente para la persona
que le gusta estar en las balsas y que le gusta estar cerca de los peces, la verdad que es un dato muy, muy relevante. Eh, También creo que sería bueno comentar que existen eh, mediciones manuales también, pero que están más orientadas a los manejos. Ya cuando los centros hacen sus procesos de aplicaciones de productos antiparasitarios, eh, no sé si, creo que allá no se hace mucho, pero los peces tienen que, de alguna manera, resumirlos en lonas. Te fijas, en lonas gigantes. Imagínate una lona para cubrir peces en una jaula de 40 por 40 metros, una cosa gigante que se hace con apoyo de mucha fuerza hidráulica. Entonces allí el oxígeno es vital porque hay que mantener los peces en el tiempo que recomienda la ficha técnica de este antiparasitario, que podría estar sobre los 30 minutos, 40 minutos, en algunos casos una hora, los peces en esta lona. Por lo tanto ahí eh, hay que hacer una medición manual y en distintos puntos. Te fijas, ahí cambia un poco este panorama de la medición eh, del día a día frecuente, cada 5 minutos. Aquí se dota, digamos, cada centro de un aparato, de un equipo de medición manual, justamente para estos eventos. Así que eso es un poco lo que se hace acá. Está, como te decía, bastante tecnificado el proceso y así está bien masificado. En todos los centros se hace algo bien parecido. Podrían ser entre 4, 5, 6 empresas las que proveen estos servicios de monitoreo de parámetros físico-químicos con la disposición del dato en la nube y con posibilidad de verlo a través de un dashboard bien, bien cómodo, y puedes tú mirar hacia atrás eh, una semana, un mes, el año, ciclos anteriores del mismo centro, años anteriores. O sea, es una data muy, muy robusta. Mm, Sí, eso. Sí, Ítalo, ahí yo quisiera un poquito agregar, porque sí, sí, sí hacemos aquí baños, ya, no para antiparasitarios, como lo dijiste, pero sí hacemos, por ejemplo, baños de sal, tanto en estanques, tanto en sala, hatchery, y también los hemos hecho también en jaulas flotantes, ¿no? En jaulas flotantes, sobre todo para los estadios, los primeros estadios, ¿no? Correcto. Entonces, ahí, claro que sí, ahí es tan importante como tú lo dices, contar con un equipo también para monitorear las condiciones de oxígeno, a fin de poder alargar el tiempo de exposición de la sal, del cloruro de sodio, en los peces, ¿no? Entonces, muchas veces me dice, ingeniero, ¿cuánto tiempo debe estar en contacto con la sal, con la solución de agua-sal, la solución salina? Y la verdad es que mientras que tengas las condiciones de oxígeno, si tú tienes condiciones de oxígeno porque tu equipo te está indicando que 40 minutos y tus condiciones están perfectas, pues bueno, hacemos un baño de sal de 40 minutos, ¿no? Y es el mismo principio, Ítalo, al que tú lo has descrito. Ese es un buen aporte, considero yo, porque muchas veces estamos haciendo estos baños sin monitorear, pues, el oxígeno, que es el principal valor, y por lo general estos baños son periodos insuficientes por el temor de no matar los peces, ¿cierto? Entonces muchas veces hacemos 7, 8, 10 minutos, lo cual a mi juicio es insuficiente, cuando de repente en mis condiciones, sea estanque o sea una jala flotante, cuando hago estos baños también en el agua, en las lagunas, de repente yo puedo ir a 30 minutos, a 40 minutos, no sé, ¿no? Entonces ahí también me ayuda mucho, ¿no?
Claro, bueno, buenos aportes ahí para el ingeniero Jorge, el ingeniero Víctor, ¿no? Claro, como dice, allá el oxígeno, las condiciones se miden cada 5 minutos, ¿no? Entonces, si lo llevamos acá, no se va a pedir eso, no se va a recomendar eso, pero al menos mantener un orden, ¿no? Digamos, establecerse 2 veces al día, 3 veces al día, establecer puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre quizás pueden monitorear la jaula más densa, quizás, la más cargada, o pecado más grande, ¿no? Que son los que al final del día pueden sufrir los efectos de una posible baja, ¿no? Entonces, mantener un orden. Digamos, yo tengo 10 jaulas, quizá pueda manejar unas 3 o 4, pero establecidas ya, ¿no? Todos los días en el mismo orden. Entonces ahí establezco, lógicamente, un orden y con el tiempo voy generando una data, ¿no? Una data que después se transforma en datos diarios resumidos, después de datos mensuales y finalmente datos anuales, ¿no? Y ahí uno puede hacer su comparativo, ¿no? Cómo fue del año 1 quizás al año 5, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a mi centro, ¿no? Por ejemplo, cómo va mejor, cambiando las condiciones año a año, ¿no? Eso para acotar, estimados. Bueno, Jeffrey, siguiendo. sí, si me Sí, permites, por favor. Dijiste algo importante y yo voy a retrotraerme a la pregunta 2, ¿qué características debo considerar para adquirir un equipo? Y yo me voy a colgar un poco de tu comentario, porque otra de las características que yo considero que es importante tenerla en cuenta es un equipo que me permita descargar la data a una computadora en un formato Excel, ¿no? Porque ya hay muchos equipos que tienen esta capacidad y eso me va digamos, a hacer el trabajo mucho más sencillo para procesar esta información y poder elaborar las curvas del comportamiento de los parámetros, ¿no? En la medida de lo posible recomiendo un equipo que tenga esta capacidad. Pues, y si no puedo llegar a un equipo de esa naturaleza, no hay ningún problema. Como siempre lo hemos hecho, agarramos un formato, en ese formato registramos los datos, la hora, los valores que hemos obtenido en las mediciones y finalmente, terminada la jornada, nos sentamos en la laptop o en la computadora y empezamos a pasar de forma manualmente, empezamos a digitar los datos para que podamos procesar la información. ¿Ya? Entonces, dijiste algo muy importante, Jeffrey, yo me estoy colgando de eso, porque creo que también eso es importante. Hoy por hoy hay muchos equipos que ya nos permiten descargar la información como si fuera un USB, una cosa así, y eso me ayuda mucho, me ahorra tiempos y todo eso, ¿no? claro, bueno, muchas gracias, Jorge, por el aporte, ¿no? Claro, es un buen punto, ¿no? Tener la información a la mano, porque qué nos vale también estar midiendo cada cierto tiempo, estar apuntando, se nos puede perder nuestro apunte, ¿no? En cambio, ya en un formato digital es más manejable. Ya. Bueno, continuando con la cuarta pregunta, sería, ¿cuáles son los principales efectos positivos y negativos de las condiciones de oxígeno del agua en producción de trucha, ¿no? Principalmente para saber esto, debemos conocer qué valores de oxígeno tenemos, ¿no? A veces, muchas veces, eh, se quedan algunos productores, ¿no? Con la idea, a mí me dijeron, debo alimentar 3 veces al día, entonces, ¿qué es lo que hacen? Parten esa ración en 3 partes iguales y la dan a diferentes horas del día, ¿no? Sin saber, quizá, o desconocen que quizá a primera hora estuvo en las mejores condiciones, ¿no? Por ende, solamente sería aplicable una ración quizás, ¿no? Y con eso cumpliría su target, ¿no? Lo proyectado. Ahora, en ese caso, por ejemplo, un aspecto positivo sería generar menos estrés en el peso, ¿no? Porque cada vez que uno alimenta, cada vez que uno hace un manejo, es estrés, es estrés. Y entonces, un pez con estrés, al final del día se puede hasta morir. Entonces, eso por esa parte. Le cedo la palabra a Don Ítalo. ¿Qué comentarios al respecto? Claro, claro, muy, muy de acuerdo también con lo que tú comentas, Jeff. Eh, claro, sin duda, estas fluctuaciones de oxígeno, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en positivo o en negativo, generan estrés. Eh, Creo que llevar, digamos, el ejemplo a los parámetros extremos,
Es decir, la falta de oxígeno claramente genera la muerte. Ese es el peor escenario, ¿cierto? Y el mejor escenario es cuando tenemos eh, parámetros de oxígeno óptimos, donde el pez tiene el mejor estado de bienestar animal y lógicamente es donde quiere y queremos que estén los peces siempre, ¿cierto? Convirtiendo bien, creciendo bien y convirtiendo el alimento en carne como se debe hacer, digamos, como lo hacen naturalmente los peces. Ahora, entre medio de esos dos extremos, tenemos estas fluctuaciones que, que deterioran el estado natural o la homeostasis, como se dice, el equilibrio interno de los peces a raíz de estas fluctuaciones. Peor aún, si es que estas bajas de oxígeno llegan cuando los peces están siendo alimentados o posterior a la alimentación, que sería el escenario más negativo, digamos, y que es cuando se generan estas eh, mortalidades masivas, ¿ya? Así que, claro, yo siempre, cuando fui, digamos, cultivador de balsas, ahora ya estoy un poco alejado del balsa, pero cuando me tocaba estar alimentando, era algo que tenía que estar mirando el monitoreo cada 5 minutos, era algo de visión diaria, era un parámetro que se comunicaba al personal en forma frecuente, al personal que estaba en las balsas, eh, para justamente tomar decisiones relevantes, ¿ya? Así que sí, es muy, muy, muy importante y claro, los efectos, como ya lo decíamos, los efectos positivos, cuando el oxígeno está muy bueno, ahí es el momento de alimentar eh, de una buena forma para sacarle trote a los peces, como se dice en buen chileno, y cuando el oxígeno no está bueno, bueno, ahí vienen todos los planes de acción y aquí este, recalco, ¿cierto? Recalco nuevamente este, estos instructivos, estos protocolos que ayudan a la toma de decisiones que a veces no es muy, muy fácil, ¿ya? Eh, cuando existe una gran cantidad de alimento diario, ya yo me estoy haciendo recuerdo en centros en su máxima producción, se estilan 40 toneladas, 45 toneladas al día. Entonces, no dar esa cantidad de alimento son 40 toneladas que pierdes de crecimiento, ¿ya? Entonces, no es una decisión muy fácil para el jefe centro frenar esa alimentación. Por lo tanto, esa medición, ese dato, tiene que estar muy afirme, como se dice acá, muy consolidado, ¿ya? Para poder tomar esta decisión y no caer en estos efectos negativos. ¿Te fijas? Entonces, mientras más robustos tengas tus sistemas de mediciones de condiciones de oxígeno, obviamente va a ser más fácil para el productor tomar esta decisión de alimentar o no alimentar, o de hacer un manejo o de suspenderlo, ¿te fijas? Entonces, eso ha sido muy, muy importante en la industria ya hace harto, harto rato. Ya es un tema que, mm, que también está muy normado, ¿ya? El hecho de estas mediciones frecuentes que comentaba yo en un principio, hoy día ya no es motivo de discusión. Hoy día esto está dentro de la ley de pesca y acuicultura. Eh, Todos los centros tienen que tener mediciones frecuentes de oxígeno y de otros parámetros también. Entonces, la verdad que eso también ha ayudado, ha empujado un poco este avance, esta evolución de la tecnología en esa línea y ha facilitado un poco la toma de decisiones que son muy, muy importantes. No sé qué opinas tú, Jorge, eso. Sí, gracias, Ítalo. Sí,
Sí, concuerdo plenamente, ¿no? Y yo lo que puedo agregar es lo siguiente. Primero, para mí, esta es una de las preguntas, como se dice, medular, ¿no? Importante, clave del conversatorio. Y esto es algo que nosotros, y esto es aplicativo, por favor. Esto no es teórico. Los efectos positivos y negativos es algo aplicativo. Y es algo que nosotros debemos exigir, si contamos con un asesor o con un proveedor que nos asesora, es algo que nosotros debemos tener claro como el agua, ¿ya? Y debemos exigir a nuestros asesores que nos implementen todos estos posibles efectos, sobre todo los negativos, que tendríamos de no conocer cuáles son nuestras condiciones medioambientales o nuestras condiciones, nuestros niveles de oxígeno. O sea, tenemos que exigirlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que exigirlo? ¿Por qué dirán, ingeniero, pero por qué usted está diciendo que hay que exigirlo? Porque esta pregunta es la diferencia entre el fracaso y el éxito. Así de simple y así de claro. Es la diferencia entre el fracaso y el éxito. Me explico. Vamos a hablar primero de los positivos. Uno de los principales efectos positivos es que yo, conociendo cuáles son nuestras condiciones de oxígeno, puedo determinar cuáles son los mejores horarios de alimentación. ¿Dónde, en qué momentos del día, de la jornada, yo tengo los valores más altos de oxígeno? ¿Ok? Y esto no es un tema teórico, o sea, este no es una charla de PowerPoint, esto es un tema aplicativo de medición. ¿Ok? Si cuento con un asesor, esto tengo que hacerlo en campo, no en una pizarra, no en tomándome un café. Esto porque necesito evaluar para conocer y tomar decisiones. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia, llego a un centro de cultivo en estanques y habían determinado alimentar cerca entre las 5 y las 6 de la tarde. Y cuando pregunté por qué, la respuesta fue muy fría. No, porque así nos ha recomendado el proveedor. Perfecto. Al día siguiente, este centro contaba con un sensor, un equipo, un oxímetro, ¿no? Y al día siguiente empecé a hacer mediciones en cada hora, partiendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me di ese trabajo porque quería conocer y demostrar eh, cuáles eran los mejores horarios para alimentar. Y nos dimos con la sorpresa que el peor valor, la peor condición de oxígeno de este centro de cultivo era a las 6 de la tarde. ¿Ok? Había tomado o había implementado la decisión de alimentar 6 de la tarde, en estanques estoy hablando, por si acaso, no por una evaluación, sino simplemente por un comentario. ¿Ok? Otro centro de cultivo empezaba a alimentar 10 de la mañana, porque tenían muchas actividades que no eran necesariamente acuícolas, sino otro tipo de actividades económicas, y disponían para atender los peces a partir de las 10 de la mañana. Pero determinamos que el mejor horario para ellos era las 6. Habían perdido 4 horas de buenas condiciones. Entonces, ese es un efecto positivo, que yo esté claro en mi centro de cultivo cuáles son las mejores horas de alimentación. Eso por un lado. Me voy a la otra cara de la moneda, efecto negativo. Como no conozco cuáles son los mejores valores o niveles de oxígeno en el día, alimento empíricamente, lo puedo decir así, o con desconocimiento,
A la hora 1, a la hora 2 y a la hora 3. Y al día siguiente, eh, ob- mm, eh, me doy con la sorpresa, aunque ya no es una sorpresa, que tengo una alta tasa de mortalidad en ese día. ¿Qué pasó? Lo primero, le echamos la culpa al alimento, ¿no? Que esa marca, que la marca y la marca. Pues, señores, no es el alimento. No tiene nada que ver el alimento con respecto a la mortalidad. Seguimos indagando. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que cuando nosotros alimentamos y cuando se da el proceso de digestión o metabolismo, es el momento en que los peces necesitan o realizan el mayor consumo de oxígeno, y a eso le llamamos la tasa de metabolismo. Entonces, yo he alimentado mis peces, pero no he tratado de asegurar la mayor cantidad de oxígeno para que ellos puedan hacer un metabolismo. Y cuando no hay oxígeno y necesito metabolizar, ¿qué es lo que obtengo? Al día siguiente, alta tasa de mortalidad. El problema no es el alimento, el problema no son los peces, el problema eres tú eres el problema. ¿Y cómo corriges? Simplemente subalimentándolos. O sea, no solo les estás dando de repente las peores condiciones medioambientales al momento de la alimentación, sino, entre comillas, para solucionar el problema de alimentación, para solucionar, perdón, el problema de mortalidad, los subalimentas. Y ahí ya estás eh, afectando tu rentabilidad. Ahí ya estás, como decimos acá en Perú, chocando con la rentabilidad, con la economía, porque si subalimentamos los peces, no hay buenos indicadores productivos, como lo explicamos en el conversatorio anterior, y no va a haber rentabilidad. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Subalimentar. ¿Ok? Entonces, es importante, por favor, monitorear los parámetros físico-químicos del agua. Otro efecto positivo es una pregunta que siempre me hacen: ¿cuántos peces debo cultivar en esta jaula o en este estanque? Un efecto positivo es que cuando yo conozco los valores de oxígeno, principalmente, para el caso de jaulas, puedo determinar la densidad de peces o la densidad de cultivo. Y para caso de estanques, puedo calcular tanques, para los que están en sala, tanques, artesas, para los que están en sala, puedo calcular la capacidad de carga. Y puedo determinar que mi sistema solo soporta este número de peces, ¿no? Los cuales van a llegar a un determinado peso promedio al cabo de 30 a 60 días. Ese es un efecto positivo. El efecto negativo es que si no conozco los valores y no hago estos cálculos, yo voy a sobrecargar el sistema. Y obviamente no va a haber la cantidad de oxígeno suficiente para toda esa biomasa y voy a obtener todos los días una alta tasa de mortalidad. No solo eso, un efecto negativo. El tema sanitario. Enfermedades. Las enfermedades se van a expresar también. ¿Ok? Bienestar animal. Si yo tengo muchos peces, mucha biomasa, eh, son peces que están sometidos a un factor de estrés continuo. ¿Ok? Y ahí también voy a tener muchos factores negativos, ¿no? Voy a tener mortalidad, voy a tener una mala conversión, etcétera, etcétera. Voy a tener enfermedades, voy a tener un crecimiento, un bajo crecimiento, por ejemplo, etcétera.
¿ok? Entonces, es importante eso, es importante considerar porque los valores, los parámetros físico-químicos son transversales, ¿ah? Ustedes analicen cualquier aspecto de la cadena productiva de cada uno de los eslabones, perdón, que recorremos cuando hacemos una producción desde que sembramos hasta que cosechamos, y en cada uno de ellos están los parámetros físico-químicos del agua, en cada uno de ellos, totalmente transversal, ¿ok? Entonces, esos son algunos de los efectos positivos y negativos que yo voy teniendo, ¿no? Que yo voy teniendo y que de repente sin darme cuenta, y me va a ayudar también a, a dar respuestas a mis preguntas, ¿no? De repente, si yo hago un monitoreo, digamos, he monitoreado todo el año, de repente voy a tener que tomar la decisión que para la estación de verano debo sembrar menos peces y para la estación de invierno de repente puedo sembrar la cantidad con la que vengo trabajando, por ejemplo, ¿no? Por lo general aquí en Perú hacemos siembras lineales, pero ya estamos conociendo que el comportamiento de los parámetros varía de estación a estación, ¿cierto? En la época de verano, las condiciones medioambientales son más adversas, por lo general. Entonces ahí de repente debo decidir sembrar menos peces, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda para todo. Yo les he dado acá algunos ejemplos, pero de todas maneras voy a pedir a Jeffrey o a Ítalo que quieran contribuir, porque creo que esta es una pregunta muy importante, ¿no? Sí, sí, concordamos con lo que menciona Jorge, ¿no? El tema de la importancia de conocer los valores medioambientales. Para acotar a ello, creo que todo se resume en un tema de control, ¿no? Controlar los parámetros, controlar una buena alimentación, controlar una buena biomasa, una buena distribución de carga. Todo ello, si tenemos un mayor control, se ve reflejado lógicamente en un mayor rendimiento, optimización de recursos y al final del día en una buena producción, en resumen, ¿no? Bueno, para continuar, tenemos la pregunta 5, que sería, ¿no? ¿Cuáles son las principales medidas de mitigación para reducir el efecto negativo de las condiciones del oxígeno en el agua? Lógicamente, si sabemos qué condiciones de oxígeno tenemos, podemos tomar medidas preventivas, correctivas, ¿no? Digamos, si en determinada época del año se observa que están las peores condiciones, como alternativa podemos optar por reducir cargas, ¿no? O quizás sembrar menos en esas épocas, ¿no? Como algunos lo hacen. Y quizás en la época donde se tienen mejores condiciones, optimizar ello, ¿no? Hacer una mayor siembra en el lote, buscando un mayor beneficio, ¿no? Le cedo la palabra a don Ítalo. Sí, claro, sin duda, sin duda. Eh, claro, aquí lo que podría comentar yo es un poco lo que he visto que ha dado muy buenos resultados, eh, desde una mirada bien global hasta un poco lo más específico. En la mirada global, lo que ha dado muy buen resultado acá es hacer, por ejemplo, eh, matrices de riesgo. eh, las empresas hacen sus matrices de riesgo de cada uno de los centros, riesgos ambientales, riesgos sociales, sanitarios, obviamente todo eso impactando en indicadores productivos, ¿ya? Entonces, esto lógicamente hace rankear a determinados centros en la parte inferior de este ranking, o sea, rankeando mal, eh, y el indicador más potente y que hace mover la aguja en forma muy brusca es justamente las variables ambientales, porque es muy difícil eh, lidiar ya con estos cuerpos de agua tan grandes. Eh, por lo tanto, lo que hacen algunos productores es definitivamente el cierre de algunos centros, se subarriendan o, tal como lo decías tú, siembran una cantidad de peces muy disminuida justamente para dar un mejor
confort, apuntando más bien a un mejor bienestar animal, es que estas medidas se toman para un poco combatir de esta forma los efectos negativos, ¿ya? Ahora, yendo al tema más específico, claro, como yo lo comentaba en un principio, existen algunas estrategias documentales que tienen relación con los procedimientos. Ya yo, la verdad que soy hincha de, de, de- de- de llevar esta documentación, de hacer al personal del centro partícipe de la creación de estos procedimientos, y eso la verdad que ayuda mucho en centros complejos, ¿ya? Hay empresas más pequeñas que tienen pocas concesiones y que no tienen esta facilidad de no sembrar peces en centros que son muy desafiados ambientalmente. O sea, ellos sí o sí tienen que producir en centros con altos desafíos ambientales, y ahí es clave el entrenamiento del personal. ¿Te fijas? O sea, todo lo que hemos conversado, creo yo que se va resumiendo de alguna forma en la capacidad que tiene este jefe de centro, este asistente, este operario, este capataz, de tomar decisiones adecuadas en el momento indicado. Y eso, por un lado, es la experiencia de esta persona, de este profesional, pero también hay profesionales nuevos que están entrando a la industria con poca experiencia, y ahí prima el procedimiento. O sea, si no está documentado qué tiene que hacer esta persona en un determinado momento, la verdad que ahí es muy probable que tome tal vez una mala decisión si es que no, si es que no tiene experiencia, ¿te fijas? Incluso teniendo mucha experiencia, también se toman malas decisiones porque viene este arrastre de malas prácticas, ¿te fijas? Hoy día hay poco de eso, pero también se ve, digamos, como en cualquier industria, ¿ya? Así que yo creo que podría resumir en eso, en hacer eh, dentro de una matriz de riesgo y hacer poco en estos centros que son de alguna forma y en esos centros hacer un plan de charla, un plan de capacitación también en eh, esta toma de decisiones, explicarle al personal por qué o cuáles son los efectos. Te fijas, lo que hemos conversado acá es muy, muy relevante. Explicarle al personal cuáles son los efectos de una baja de oxígeno, por ejemplo. Por un lado, como yo comentaba recién, eh, el extremo más negativo es la muerte del pez, ¿te fijas? Pero hasta antes de llegar a esa muerte, tenemos efectos negativos que tal vez, si bien no es la muerte, pero sí es un bajo crecimiento, es una mala conversión, es un deterioro de la condición sanitaria del pez. Luego de eso vienen enfermedades, eh, hay pérdida de alimentos si el personal no está bien entrenado, toma la mala decisión de alimentar, ¿cierto? Bajo condiciones de bajas de oxígeno, y el pez no va a consumir ese alimento, por lo tanto, ese alimento se va al fondo y estamos perjudicando el medio ambiente. Así que yo podría resumirlo en esa idea, ¿sí? Ah, excelente, excelente, Ítalo. Jeffrey, yo creo que Ítalo ha comentado bastante bien esta pregunta. No sé si te parece un poquito hablar del curso. Sí,
Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias, don Ítalo, por sus aportes, ¿no? En este caso, de las condiciones medioambientales del oxígeno, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por su presencia en este conversatorio técnico, que ya es como es de costumbre, a las 7 de la noche, ¿no? Sí, quería comentarles que estamos desarrollando un curso que se va a dar el día 4 de septiembre y que están cordialmente invitados, ¿no? Le cedo la palabra a don Ítalo para que explique un poquito de qué va a tratar este curso y sus aportes, ¿no? Sí, sí, gracias, Jeff. Gracias, Jorge. Sí, mira, un poco el curso está orientado a trabajadores, profesionales, técnicos, ingenieros, biólogos, eh, cualquier persona en general que quiera instruirse en en el monitoreo de indicadores asociados al cultivo de peces. Ya, un poco, eh, ese es un poco la columna vertebral del curso. El primer día yo pretendo ahondar un poquito en indicadores que tienen relación con desempeños, ¿cierto? Como el SGR, que es la tasa de crecimiento diaria, como el SFR, que es la tasa de alimentación diaria, como el factor de conversión biológico, el porcentaje de mortalidad, que son indicadores que son transversales, ya son transversales a toda la industria cultivadora de peces. eh, y también comentar algunos indicadores que tal vez no son tan transversales, pero sí se miran, ¿ya? Sí los monitorean en algunas compañías eh, de acá de Chile, y que son, a mi juicio, importantes quizás de tenerlas presentes y poder conversar un poco en torno a eso, un poco la relevancia, por ejemplo, del yield o el rendimiento de un centro cultivo, eh, cuál es el impacto que tiene ese indicador en las finanzas de un productor, de una empresa que produce peces cultivados. Eso es como la primera parte, y la segunda parte, que es el segundo día, el día jueves, eh, vamos a interpretar gráficos, ya interpretar conexiones entre estos indicadores, ¿ya? Hay algunas herramientas que se usan acá en la industria nacional, donde confluyen, por ejemplo, tres indicadores como el SGR, el peso cuerpo o SFR y la conversión. Eh, Estos tres indicadores se plasman en una gráfica y se generan tendencias, y estas tendencias son muy provechosas poder observarlas y mirarlas, tomar, tomar decisiones en relación a lo que están mostrando los datos. ¿Ya? Entonces, creo que va a estar muy entretenido, muy provechoso. El primer día tal vez podría pensar de que son indicadores muy básicos, pero a veces es importante recalcar, ¿cierto? Reforzar, recordar. eh, em- a mí me pasa mucho que hoy día eh, casi toda la información que entrega, la información productiva que se llevan en los centros de cultivo, la entregan los programas de administración productiva, ya sea el Fish Talk o el Aquafarmer, y creo que anda otro por ahí dando vueltas, y nos olvidamos un poco de las fórmulas, de cómo llegamos a obtener estos indicadores. Entonces vamos a hacer también un refresh en torno a eso, ¿ya? Y como les decía, y el último día es interpretación de datos para la mejor toma de decisiones. Eso creo que es un buen resumen de lo que va a ser el curso. ¿Mm? Jeffrey, si me permites, Sí, adelante. bueno, yo sí veo en la sala muchos colegas a los que conozco y primero que nada lo recomiendo 100%, por dos razones, ¿no? Ustedes ya han visto que soy una persona que me gusta ir directo a la vena, como dice, o a la yugular, como decimos acá en Perú.
Primero es porque tenemos la oportunidad de un profesional de la talla de Ítalo, que sobre todo es un profesional que se ha dedicado a la producción de peces, no un mes ni dos, sino años, o sea, ciclos de cultivo completo. Y hoy en día eso es cada vez más escaso, profesionales forjados y formados en el día a día de la experiencia productiva. Eso por un lado. Y yo creo que eso es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ¿no? No es usual que un profesional con la trayectoria en ciclos de cultivos como Ítalo, y por muchos años lo ha hecho en empresas de mucho renombre allá en Chile, por lo general nos compartan sus conocimientos. Eso por un lado. Por otro lado, también, y ahí te lo nos ha comentado, pero yo puedo contribuir de la siguiente manera, no es el típico curso donde vamos a definir, conceptualizar, no solamente es ese curso, sino sobre todo, como ahorita lo he explicado, es un curso donde de una forma práctica, utilizando diferentes fórmulas, expresiones matemáticas, vamos a poder obtener indicadores. Eso por un lado, que esa es la primera parte de este curso y que para mí me parece muy importante. Y una segunda parte, que es la interpretación, y ahí creo que también eso fortalece mucho a los profesionales, porque los números no mienten, pero tenemos que saberlos interpretar. ¿Interpretar para qué? Para tomar acciones, para acotar esas desviaciones, ¿no? Para entender por qué de repente ese resultado no es el mejor o por qué ha reducido el performance en ese aspecto. Entonces, creo yo que esta es una oportunidad única que tenemos para poder fortalecer nuestros conocimientos, para poder ampliarlos y sobre todo porque Ítalo va a plantear un curso que tiene bastante peso práctico. ¿Ya? Y eso seguro va a presentar casos para poder analizar contrastes, resultados, y eso creo que es muy importante para todo profesional o todo jefe de centro, incluso todo propietario, inversionista, que desee realmente evaluar su gestión productiva. Así que yo lo recomiendo 100%, es más, lo espero también el curso, voy a ser uno de los primeros asistentes, porque considero que esta es una buena oportunidad para fortalecer nuestras competencias. Sí, muchas gracias Jorge por el aporte. Como ya lo Gracias, escucharon Jorge. amigos, está súper recomendado Don Ítalo, y como han podido observar y podido ver en este tiempo, es un profesional con amplia experiencia en el sector, ¿no? Entonces, esa experiencia va a estar reflejada en esos 2 días de capacitación, de este pequeño curso, y los esperamos, ¿no? Están cordialmente invitados. Dejé el link de la publicación en el Facebook, acá en el comentario, para que puedan acceder. Ahí está la información más detallada para que ustedes estén más informados, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su aporte, don Ítalo, don Jorge. Siempre es un gusto compartir estas experiencias con ustedes, ¿no? Y tener estos espacios para compartir ideas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jeff. Gracias, Jorge. Y bueno, gracias a la audiencia igual por, por, Igual, por presentarse y por la escucha. Muchas gracias. igual. Muchas gracias a la sala, a ACAS también, Jeffrey, muchas gracias por la invitación y nada, yo creo que va dando un poco los resultados de estos conversatorios y creo que está contribuyendo también digamos, a muchos profesionales profesionales y personas que están en el mundo de la cultura, ¿no? Un saludo fraterno a ambos, ¿no? Ok. Muchas gracias a Chao, chao. todos. Hasta una próxima Adiós. oportunidad. Luego. Chao, chao. Chao, gracias.